Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis esta primera semana del nuevo curso en todos los aspectos? Porque ya han vuelto las escuelas, porque ya han vuelto los trabajos, porque ya ha vuelto Pablo Motos, el hormiguero, ha vuelto Ana Rosa, ya estamos todos otra vez a la vida de esto que osábamos en llamar España. Y lo hacemos pues con lo que más nos gusta hablar y con lo que más nos cabrea, la financiación singular. Para simplificarlo mucho, el dinero. ¿A cuánto tocamos todos? Bueno, pues hoy está siendo un día complicado en el Parlamento porque, claro, hay sesión de control al gobierno, la primera de este nuevo curso parlamentario. Y se está hablando mucho del dinero, del billete, del parné, de todo eso se está hablando hoy porque el gobierno intenta defender los acuerdos con Cataluña en el marco de la fiscalidad. Recordemos algo, el PSC gobierna ahora en Cataluña, pero para poder gobernar Salvador Illa ha sido necesario llegar a un acuerdo con una fuerza independentista como es Esquerra Republicana de Cataluña. ¿A cambio qué se le ha prometido? Bueno, ventajas fiscales respecto al resto de España. Esto es complicado porque, claro, deja al PSOE en una situación comprometedora. Es decir, bueno, para tú gobernar en Cataluña, llegas a un acuerdo que pone en compromiso al PSOE en el resto de territorios que no sean el País Vasco, donde también hay un concierto vasco. Esto se intenta defender como se puede, básicamente es eso, un beneficio, una ventaja para Cataluña, acabar un poco con esa idea del España nos roba que tanto ayudó en algún momento al independentismo a crecer y que Cataluña recaude sus impuestos, que no haya que pasar por la caja común. Esto cabrea a las autonomías porque dicen, bueno, nosotros recibíamos buena parte del dinero que aportaba Cataluña. Es decir, del dinero que Cataluña le daba al Estado, salía dinero que luego nosotros nos llevábamos. Si ese dinero ya no va a estar, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que pagar la sanidad, la educación, tenemos que pagarlo todo. Bueno, eso es interesante, eso es importante. El PSOE diciendo, bueno, nos han pillado con el carrito del helado, ha tratado de, en los últimos días, proponer una financiación singular para todos. Es decir, ventajas fiscales para todos, ayudas fiscales para todos, mejoras en los impuestos para todos. Es decir, si se lo vamos a dar a Cataluña, pues vosotros también tendréis derecho a algo. Quizás no a lo mismo que Cataluña, pero sí a alguna cosa que no tuvierais. Esto además luego ha cabreado a los independentistas, porque claro, dicen, no, nosotros queríamos un beneficio. Esta mañana leía yo un titular muy interesante que es, bueno, un tuit, perdón, muy interesante que es, bueno, Cataluña es ese que si quiere 120, lo quiere para él solo, no quiere compartir. Es decir, él quiere tener un poquito más que el resto. Es ese amigo que quiere ser más que el resto, sobresalir. Hace todo por sobresalir. La pregunta es, ¿quién va a aceptar qué? Es decir, las autonomías van a aceptar esta propuesta del PSOE, que básicamente es apostar por una España federal o camino a lo que sería una España federal, que en cierta manera es por lo que defiende el PSOE. ¿Sería eso aceptado por las autonomías? ¿Sería aceptado por Cataluña que al resto también se le diera un café para todos? Es decir, todos vais a llevaros algo. Bueno, va a ser muy interesante. La legislatura está en un punto complicado, porque, como ya decíamos antes del verano, hay una mayoría parlamentaria que es de derechas. Hay una mayoría parlamentaria que es de derechas. Otra cosa es que no se pongan de acuerdo en lo básico, que es una investidura. Pero hay una mayoría parlamentaria de derechas que va a hacer notar su visión de la vida. Y esto al PSOE le complica mucho la existencia. El PSOE ya ha anunciado que va a hacer un congreso federal, va a ser en Sevilla en noviembre. Y lo que prepara Pedro Sánchez es cambios serios en los territorios. Los territorios pagaron la legislatura de Pedro Sánchez en sus propias carnes porque muchos perdieron el gobierno el 28 de mayo de 2023. Es decir, en las últimas autonómicas
muchos cayeron, acusan, o dicen, o se especula, por la legislatura complicada que había llevado Pedro Sánchez a nivel nacional. Ahora se estudian cambios. Pensando en el que el Partido Popular, y esto es un rumor que hay en los últimos días, habrá que ver si esto luego se materializa de verdad, habría pensado en adelantar algunos comicios a 2025 para pillar sin margen de maniobra al PSOE. Uno de los comicios que se podrían adelantar sería Andalucía. Andalucía es una batalla muy importante porque ha sido siempre un feudo del Partido Socialista hasta hace 5 o 6 años, porque Juanma Moreno sacó una mayoría aplastante en 2022, porque dejó al PSOE tiritando, porque todavía sufren los años del caso de los ERE y todavía sufren los últimos años de Susana Díaz, y porque no tienen un recambio que de verdad convenza. Juan Espadas no fue capaz de hacer gran cosa en 2022 y parece, o dicen, que no se le va a dar la oportunidad en 2026. Todas las miradas apuntan a María Jesús Montero, a la que es vicepresidenta del gobierno, como la posible nueva figura referencia del PSOE en Andalucía. Bueno, habrá que ver. Hay quien le ha salido bien, Salvador Illa en Cataluña. Hay quien le ha salido mal, Reyes Maroto en Madrid. Habría que ver desde luego. De momento todas las encuestas dicen lo mismo, que es que si hoy se celebrasen elecciones en Andalucía, Juanma Moreno volvería a conseguir la mayoría absoluta, y esto es clave. La pregunta es si el PSOE tiene que reaccionar ya, si debería haber reaccionado hace ya, y si va a reaccionar. Manuel Chávez dice que está dispuesto a ayudar, pero que él no quiere cargos. Su figura se ha rehabilitado desde luego después de su absolución en el caso de los ERE. Así que vamos a ver qué ocurre. Y todo esto se entronca con un problema aún más urgente que tiene el gobierno, que es que, por otra parte es buscado, hoy va a ser nombrado o va a ser proclamado como gobernador del Banco de España un ministro del gobierno de España. Esto, y conviene aclararlo, no es una sorpresa. Lo hizo Zapatero. Lo han hecho muchos países en Europa. Es decir, pasar de un ministro o de un alto político a gobernador del Banco de España. También, como hay economistas diciendo auténticas barbaridades en estos días, conviene aclarar algo, y es que el Banco de España no es el responsable de la política monetaria. Lo es el Banco Central Europeo, porque recordemos, estamos en una comunidad europea, comunidad económica europea, así que vamos a ser serios y tener criterio. Bueno, pues hoy el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, va a ser nombrado como gobernador del Banco de España si nada se tuerce hasta 2030. Esto abre un boquete en el gobierno, aunque también es cierto que el Ministerio de Transformación Digital no es uno de los más importantes. Habrá que ver si se le busca un sucesor o si se le añade a otra cartera, como por ejemplo puede ser Economía. Habrá que ver. Verdad que la figura de Escrivá, bueno, pues en los últimos tiempos había perdido un poco de fuelle. Es un ministro que no ha tenido grandes polémicas, que no ha sido protagonista de titulares todos los días. Antes llevaba Inclusión y Seguridad Social. En la última remodelación de gobierno, la de la nueva legislatura, lo pasaron a Transformación Digital. Ha durado menos de un año en su cargo. En algún momento se pensó que es porque se le quería dar Economía una vez se fuera Nadia Calviño. Luego al final no, se apostó por Carlos Cuerpo. La idea es que todo el mundo pensaba que esa posición de Escrivá era simplemente un trampolín para aspirar a algo más. Bueno, ya sabemos que era ese algo más, era ser gobernador del Banco de España. Y además, en los próximos tiempos no muy lejanos, se va a formar la nueva Comisión Europea. España ya ha presentado a su candidata, que es Teresa Rivera, la todavía vicepresidenta española de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Vamos a ver qué sucede con esta vicepresidenta de Transición Ecológica, porque es un peso importante del gobierno. Pedro Sánchez siempre le ha dado mucha importancia al cambio climático y a la lucha contra el cambio climático. Vamos a ver qué ocurre. En principio lo va a ser, es decir, va a ser comisaria de transición ecológica, de clima, o como se le quiera llamar a la cartera, en este nuevo gobierno europeo dirigido una vez más por Ursula von der Leyen. Habrá que ver si es vicepresidenta. Esa es la duda que hay, si es vicepresidenta de la Comisión Europea.
España ahora tenía un puesto muy importante en la Comisión Europea, como era Josep Borrell, que era el alto representante, es decir, el responsable de exteriores de la Comisión Europea, alto representante de la Unión Europea. Lo consiguió, la verdad, Pedro Sánchez en la última legislatura, la de 2019, sin pensar en todo lo que iba a venir por delante, la pandemia, las negociaciones con los países, luego la guerra en Ucrania, luego lo que ha ocurrido en Israel. Es decir, tenían un papel muy importante y ahora Pedro Sánchez quiere centrar la mirada en el clima, el cambio climático y la energía. Va a ser Teresa Rivera. Nadie duda de que va a ser comisaria, la duda si va a ser vicepresidenta. Este movimiento ya se sabía desde hace meses porque desde un primer momento la idea de que Teresa Rivera fuera eurodiputada era posicionar su nombre a nivel europeo para asumir este cargo. Es decir, esto se sabía que desde hace meses. Veremos quién asume Transición Ecológica, un ministerio muy importante para Pedro Sánchez. Todo momento de cambio y todo momento de inflexión en el PSOE. Por cierto, una buena noticia, Abel Caballero, que ha cumplido 78 años, el alcalde de Vigo. En las últimas horas ha salido mucho en Twitter porque Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, dejémoslo en presidente, seamos buenos, dejémoslo en presidente, ha dicho que va a adelantar la Navidad al 1 de octubre. Estamos esperando la reacción de Abel Caballero por ver si adelanta él al 15 de septiembre. Sería una broma muy graciosa. Esto en el tramo gobierno, el PP sigue con esta bicefalia curiosa de Feijóo y Ayuso. Se mantiene en esta bicefalia Feijóo y Ayuso. Y la noticia también la aporta Vox. No por lo que hacen hoy en España, sino por lo que van a hacer este fin de semana fuera de nuestras fronteras, en Argentina. Argentina, que se ha convertido como en el gran caballo de batalla para una parte de la derecha ultraderecha mundial, porque ha asumido el poder Javier Milei y supuestamente está implementando parte de las medidas que implementarían todos en sus respectivos países. Es el faro, es la guía ahora mismo Milei para la ultraderecha a nivel mundial, como en algún momento lo fue Bolsonaro o Trump. Pues se organiza a través de la Fundación Disenso, muy próxima a vos, el Foro Madrid. Interesantísimo porque hablará Milei, habrá figuras seguramente de Vox. Va a estar también el líder de la ultraderecha chilena, José Antonio Kast, que tiene este otoño un examen muy importante porque son las elecciones municipales en Chile y llega al gobierno de Boric muy desgastado. Vamos a ver qué ocurre. Empieza el 5, 5 y 6 el Foro Madrid en Buenos Aires. Además, en un sitio con mucho simbolismo para los libertarios y para este gobierno de Javier Milei, porque va a ser en el Palacio Libertad, que toda la vida ha sido el Centro Cultural Kirchner, al que se le cambió el nombre cuando Milei asumió el poder. Así que muy interesante. Desde ahí darán hipotéticas recetas seguro para España. Así está ahora mismo la política. Este es el cuadro de situación, mapa general, mapa global de cómo están nuestros queridos políticos en esta primera semana de trabajo.